Bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Nos adentramos en Génesis capítulo 17, un capítulo clave donde encontramos el pacto de Dios con Abraham, que pronto cambiará su nombre a Abraham, Exacto. y también se introduce la circuncisión Ajá. como símbolo de este pacto, Sí. un pacto eterno. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué implicaba realmente un pacto en la antigüedad? Claro, era mucho más que un simple acuerdo. Claro. Imagínate como un contrato divino, pero con consecuencias mucho más serias si se rompía. Ujú. Algo así como los votos matrimoniales, ¿no? Aunque hoy en día el divorcio es común. Claro. La idea original era un compromiso de por vida, Sí. similar a la naturaleza vinculante de un pacto en la antigüedad. Wow. Entonces no era cualquier cosa, eso como firmar un contrato con el mismísimo universo. Ujú. Y en este capítulo también vemos un cambio de nombre súper importante. Sí. De Abraham a Abraham. ¿Verdad? Me quedé pensando en eso. No es solo agregar una A, ¿no? No. Debe haber algo más detrás de este cambio. Claro, los nombres en los tiempos bíblicos eran como la huella digital de una persona. Ajá. Representaban su identidad, su destino. Sí. En el caso de Abraham, esa O adicional, bueno, podría estar relacionada con la promesa de Dios, Sí. de convertirse en padre de una multitud de naciones. Es como si el nombre reflejara su nuevo nivel en el plan divino. Es como si Abraham se convirtiera en Abraham 2.0, ¿no? Exacto, con una misión mucho más grande. Y hablando de multitudes, Dios no solo le promete una familia numerosa, No. sino naciones enteras que descenderán de él. Así es. Imagínate el peso de esa promesa. No es solo la historia de una familia, es la base de culturas y religiones que existen hasta el día de hoy. Estamos hablando del origen de pueblos enteros, desde los israelitas hasta los árabes. Es increíble cómo una sola promesa en el Génesis puede tener un impacto tan grande en la historia. Sí. Y para sellar este pacto tan importante, Dios introduce la circuncisión. Sí, un símbolo físico. Aquí las cosas se ponen interesantes. En los versículos 10 al 14, Dios es muy claro sobre la importancia de este ritual. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es como una marca visible de pertenencia a este acuerdo eterno. Imagínate eso, llevar una marca de por vida como parte de una comunidad. Sí. Es un recordatorio constante de la promesa y de la identidad. Incluso hoy en día la circuncisión genera debate. Es cierto. Nos hace pensar en la relación entre las tradiciones antiguas y la ética moderna, ¿no? Exacto. Y hablando de cambios de nombre, no podemos olvidarnos de Sarai, que se convierte en Sara. Claro. Este cambio es más sutil, pero seguro también tiene un significado especial. Por supuesto. Algunos estudiosos creen que quitar la I y agregar una A podría simbolizar una elevación de estatus para Sara, Ajá. una conexión más profunda con la promesa divina. Y justo después de este cambio, Dios le promete a Sara que tendrá un hijo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque Sara, al escuchar esta noticia, se ríe. Espera, Yeah. se ríe. ¿Cómo es posible que se ría después de recibir una noticia tan esperada? Exacto. En el versículo 17 se describe su reacción. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Qué te dice esto sobre Sara? ¿Es solo incredulidad o hay algo más? Me dejas pensando. Podría ser incredulidad, Sí. pero también tal vez miedo, resignación o incluso un poco de ironía. ¿Qué opinas? Es una pregunta fascinante. Este pasaje nos muestra el contraste entre la certeza divina Ajá. y la lucha humana por comprender los planes de Dios. Estoy hablando de cosas que parecen imposibles. Abraham ya tiene un hijo, Ismael. En los versículos 18 al 21 leemos cómo Abraham le ruega a Dios que lo bendiga. Es un momento muy conmovedor. Mm. ¿No crees? Ujú. Un padre que busca lo mejor para su hijo, incluso cuando parece que no encaja en el plan divino. Y Dios, en su infinita misericordia, responde a la petición de Abraham. Entonces bendice a Ismael también. Sí, pero reafirma que el pacto principal es con Isaac, Ajá. el hijo que tendrá con Sara. Dios promete que Ismael también será padre de una gran nación. Esto ha generado debate a lo largo de la historia sobre si existe una jerarquía entre Isaac e Ismael. Es un tema complejo. ¿Y qué pasa con el resto de la gente en la casa de Abraham? El pacto solo aplica a su descendencia. Esa es la mejor parte. El pacto no se limita solo a Abraham y sus hijos. Abarca a toda su casa. En el versículo 23 se describe cómo Abraham circuncida a todos los varones de su casa, incluyendo a los siervos. Increíble. Entonces, no importa su origen o estatus social, todos son incluidos en este pacto. Exacto. Es una idea muy poderosa que nos dice que la bendición de Dios no se limita a la sangre,
sino que se extiende a todos aquellos que se unen a su pacto. ¡Wow! Hemos cubierto muchísima información en esta primera parte de nuestro Deep Dive. Empezamos con un simple pacto y terminamos hablando de la formación de naciones, la circuncisión y la inclusión de toda una casa en la promesa divina. Y esto es solo el comienzo. Aún nos queda mucho por explorar. ¿Te imaginas los retos que Abraham y Sara tendrán que enfrentar? ¿Cómo se desarrollará esta promesa a lo largo de la historia? No puedo esperar a descubrirlo. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive exploraremos las implicaciones de este pacto, las promesas que se cumplen y los desafíos que surgen en el camino. Nos vemos en la segunda parte. Retomando nuestro viaje por el pacto de Dios con Abraham, hay algo que me fascina. ¿Qué es? La tensión entre la promesa divina y la realidad humana. A ver, explícame eso. ¿A qué te refieres con esa tensión? Bueno, Dios le promete a Abraham una descendencia incontable de naciones enteras que surgirán de él. Ajá. Pero pensemos un poco, Abraham y Sara ya no están precisamente en la flor de la juventud. ¿Cómo se supone que iban a tener un hijo a su edad? Claro. Y ya no, digamos, una multitud de descendientes. Imposible. Parece imposible. Tienes razón. Es como si Dios les hubiera lanzado un reto enorme. Sí. ¿Cómo se supone que iban a creer en algo que humanamente parecía imposible? Y ahí es donde entra la fe, mi querido amigo. La fe. Abraham, a pesar de las circunstancias, elige creer en la promesa de Dios. ¿En serio? Y no solo creer, sino actuar con base en esa fe. Wow. Deja su tierra, su familia, su vida entera, Todo. confiando en que Dios cumplirá su palabra. Es un acto de valentía increíble. Claro. Abandonar todo lo que conoces por una promesa que suena descabellada si lo piensas es una locura. Totalmente. Y es precisamente esta fe inquebrantable la que convierte a Abraham en un modelo a seguir. Ya veo. Se le conoce como el padre de la fe. Ah. No porque no haya tenido dudas, Claro. sino porque a pesar de ellas eligió confiar en Dios. Entonces la fe no se trata de no tener miedo o dudas, sino de lanzarse al vacío confiando en que Dios te va a sostener. Exacto. Y créeme, la fe de Abraham fue puesta a prueba una y otra vez. Sí. La espera de un hijo, la tentación de sacrificar a Isaac. Abraham enfrentó desafíos que hubieran hecho dudar a cualquiera, Sí, pero su fe se mantuvo firme. qué fuerte. Y no olvidemos a Sara. Ella también recibe la promesa de un hijo, Sí, pero al principio reacciona con risa. imagínate estar en su lugar. La idea de concebir a los 90 años suena absurda, ¿no? Pues sí. Pero Dios con su poder infinito obra un milagro. Así. Y Sara concibe a Isaac. Es que me encanta el nombre que le ponen al niño. Isaac significa risa en hebreo. Sí, Es como un recordatorio constante del asombro y la alegría que su nacimiento provocó. exacto. Para Dios no hay imposibles. Y también nos recuerda que a veces la risa puede ser una expresión de incredulidad, Ajá. pero también de asombro y gratitud ante lo inexplicable. Es como si Dios les dijera se rieron, pues ahora ríanse de felicidad. Y este hijo milagroso Isaac se convierte en el heredero de la promesa, el vínculo directo con el pacto. Así es. A través de Isaac, la promesa de una descendencia incontable y la formación de una gran nación se hace realidad. De su linaje surge el pueblo de Israel, el pueblo elegido para llevar la bendición de Dios al mundo. Es increíble cómo este pacto establecido con un solo hombre se convierte a la base de una historia que ha perdurado miles de años. Sin duda, el pacto abrahámico es un punto crucial en la historia bíblica, una fuente de identidad y esperanza para millones de personas a lo largo de los siglos. Pero este pacto solo aplica al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Esa es una gran pregunta. La promesa de Dios a Abraham no se limita a un solo pueblo o nación. Bien. Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ah. Esta bendición se extiende a toda la humanidad sin importar raza, cultura o creencias. Es una idea poderosa. La historia de Abraham no es solo una narrativa histórica, sino un mensaje de esperanza y salvación para todos. Exactamente. Y es aquí donde el pacto abrahámico se conecta con la llegada de Jesús el Mesías. A ver, cuéntame más sobre esa conexión. Jesús, descendiente directo de Abraham, es presentado en el Nuevo Testamento como el cumplimiento definitivo de la promesa abrahámica. A través de Jesús, la bendición de Dios se extiende a todas las naciones, tal como Dios lo prometió a Abraham. ¡Wow! No había pensado en esa conexión. Es impresionante cómo un pacto de hace miles de años sigue teniendo relevancia en nuestros días. Sin duda alguna, la historia de Abraham y su pacto con Dios es un testimonio de la fidelidad divina, de la importancia de la fe y del poder transformador de la gracia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre la confianza que depositamos en las promesas de Dios y sobre cómo podemos ser portadores de su bendición al mundo. Y todo esto comienza con un simple cambio de nombre de Abram a Abram. Sí. Una pequeña modificación
que simboliza una transformación profunda y el inicio de una historia que continúa hasta el día de hoy. Así es. Con todos sus giros y vueltas, desafíos y triunfos, la historia de Abraham nos recuerda que Dios obra de maneras misteriosas, que sus planes se desarrollan a lo largo de generaciones y que su fidelidad a sus promesas es inquebrantable. Hemos explorado muchos aspectos del pacto abrámico en este deep dive. Sí. Pero siento que aún hay mucho más por descubrir. Claro que sí. La historia de Abraham es una fuente inagotable de sabiduría e inspiración. Te invito a seguir explorando este relato fascinante, a meditar en sus enseñanzas y a descubrir cómo esta historia milenaria puede iluminar tu propia vida. Me encanta esa invitación. En la tercera y última parte de este Deep Dive exploraremos las implicaciones éticas y teológicas del pacto abrámico y cómo este relato sigue inspirando a personas de diferentes culturas y religiones en la actualidad. Te esperamos en la parte final de nuestro viaje. Ya exploramos la promesa, los desafíos, el impacto histórico del pacto abrámico, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Hablemos de las implicaciones éticas y teológicas. Me encanta cuando nos ponemos filosóficos. Sí. Porque este pacto no solo nos cuenta historias del pasado, ¿verdad? Sino que también nos plantea preguntas que siguen vigentes hoy en día. ¿Qué nos dice este pacto sobre la relación entre Dios y la humanidad? Sobre la elección, la responsabilidad, la justicia. Hay mucho que analizar. Empecemos con la circuncisión. Es una parte central del pacto, pero también un tema que genera debate. Pero, claro, en el contexto original, la circuncisión era una señal visible del pacto, una marca que identificaba al pueblo de Dios. Hoy en día muchos judíos y musulmanes la practican por razones religiosas y culturales. Sí. Pero fuera de ese contexto, se debate su necesidad médica. Y sobre todo, la cuestión del consentimiento, Claro. cuando se trata de menores de edad. Es un tema delicado. ¿No? Nos obliga a pensar en cómo interpretamos los mandatos antiguos a la luz de la ética moderna y cómo equilibramos la libertad individual con las tradiciones religiosas. Y no olvidemos el tema de la elección. Dios elige a Abraham y su descendencia para un propósito especial. Sí, ¿Qué significa esto para quienes no son parte de ese linaje? claro. ¿Crea una jerarquía o de una exclusión? Esa es una pregunta que ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. Hay quienes interpretan la elección como un favoritismo, Sí. lo que lleva a ideas de superioridad o incluso discriminación. Es cierto, pero hay otra perspectiva que vale la pena considerar. A ver. Muchos argumentan que la elección de Dios no es para privilegio, sino para servicio. Ajá. El pueblo elegido tiene la responsabilidad de ser una bendición para todas las naciones, Ya. de llevar la luz de Dios al mundo. Me gusta esa idea. Ajá. Es como si Dios les dijera, los elegí no para que sean mejores, sino para que sirvan a los demás. Exacto. Y esto nos conecta con otro tema complejo, la promesa de la tierra. Dios le otorga a Abraham y su descendencia la tierra de Canaán. Sí. ¿Cómo interpretamos esta promesa hoy? Especialmente considerando los conflictos territoriales que persisten en la región. Uf, sí, ese es un tema muy delicado. Algunos grupos usan esta promesa para justificar reclamos territoriales exclusivos, lo que genera tensiones políticas y religiosas. Pero también hay quienes, desde una perspectiva más espiritual, interpretan la tierra prometida como un símbolo, la plenitud de la vida con Dios, no necesariamente un territorio físico. Es una distinción interesante. La tierra como metáfora de la bendición. La paz, la comunión con lo divino. No un mapa político, sino un estado espiritual. Y creo que esa interpretación nos ayuda a conectar con la esencia del pacto abrámico. La fe, la obediencia, la búsqueda de una relación con Dios que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias culturales. Porque al final el legado de Abraham no se limita a un pueblo o una tierra. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino, sobre la importancia de la fe y la obediencia, sobre la responsabilidad que tenemos de ser una bendición para el mundo. Y eso, creo, es un mensaje universal que resuena con personas de diferentes creencias y trasfondos. La búsqueda de sentido, la confianza en algo más grande que nosotros, el deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. En ese sentido, Abraham se convierte en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan vivir una vida con propósito, guiados por una fe que los impulsa a superar obstáculos y a construir un futuro mejor. Hemos recorrido un largo camino en este Deep Dive, desde la historia y los detalles del pacto hasta las preguntas éticas y teológicas que nos desafían a pensar críticamente. Y esto es solo el comienzo. La historia de Abraham es una fuente inagotable de sabiduría e inspiración. Los invito a seguir explorando, a leer los textos, a debatir, a cuestionar, a encontrar su propia interpretación de este legado tan complejo y fascinante. Totalmente de acuerdo.
Lo importante no es solo conocer la historia, sino dejar que nos transforme, que nos inspire a vivir una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, ¿qué promesas sostienes en tu vida, incluso cuando parecen imposibles? ¿Qué señales llevas contigo que marcan tu identidad y pertenencia? Hasta la próxima. Hasta pronto.